Instituciones en línea, buenos días a todos. En Guinea Ecuatorial, la página oficial subraya que Guinea Ecuatorial fue galardonada con el premio Governor of the Year. El premio convocante del año 2012 fue otorgado por la institución Sudáfrica Art International, que reconoce el trabajo realizado por el presidente Obiangema Mbasogo por atraer a las máximas figuras internacionales para dialogar y solucionar problemas. Su excelencia Obiangema Mbasogo dominó el arte de la humanidad. En Gabón, la página oficial habla del árbol de Navidad para los niños minusválidos, el sábado 22 de diciembre de 2012. La explanada del Palacio de la Presidencia de la República y la gran sala de recepción fueron invadidas por millares de docentes, padres y niños que respondieron a la invitación de la primera dama a participar al árbol de Navidad organizado por la pareja presidencial. En Congo, el sitio oficial habla de la no subida de los precios de cervezas. Según el director general de las cervecerías de Congo, Christian Villa, ninguna subida de los precios de bebidas debe efectuarse durante este periodo de las fiestas de finales de año y del año nuevo. Lo indicó recientemente en el curso de un mantenimiento con el ministro de Comercio y de los Abastecimientos, Claudine Munari. En Chad, la página oficial revela la reunión de concertación sobre el sector de la salud en Chad. El presidente de la República, Idriss Déby Itno, dirigió por la mañana al Palacio Presidencial la reunión mensual de concertación sobre el sector de salud en la presencia del primer ministro, algunos miembros del gobierno y de distintos responsables de estructuras sanitarias y los socios al desarrollo. En Burundi, el sitio oficial subraya que el presidente de la República, Pierre Nkurunziza, respondió a las preguntas públicas el sábado 22 de diciembre de 2012 durante una emisión pública en Gossi. Estas preguntas concernían la vida del país en general, los dominios tales como la política, la economía, la sociedad, la seguridad, la educación, la cooperación y otros. En Ghana, la página gubernamental subraya que la autoridad marítima construye el sistema inteligente de tráfico de buques en la costa del país para controlar las actividades de buques extranjeros y locales en aguas jurisdiccionales. A este respecto, una alta torre de radar de 55 metros fue erigida en Assini, en la región occidental. El ingeniero del sitio de Astera declaró que el proyecto, que empezó en noviembre de 2012, actualmente está cerca de 50% completo y espera para ser terminado en enero de 2013. En Marruecos, el sitio indica que la Cámara de los Representantes dedicó una sesión de la política de promoción de los derechos humanos en Marruecos. La promoción de los derechos de la mujer en Marruecos es una preocupación superior política y social en lo que íntimamente es atada al proceso de la consolidación del Estado de Derecho, teniendo en cuenta su papel al servicio del desarrollo humano sostenible, afirmó el jefe de gobierno Abdelillah Benkiran. Terminemos esta edición en Togo. La página oficial habla de relaciones diplomáticas con Montenegro. Togo y Montenegro procedieron el viernes en Nueva York al establecimiento de relaciones diplomáticas. Los documentos oficiales fueron firmados por los embajadores de ambos países, las Naciones Unidas, Kodjo, Mena y Milorad. Antaño, una de las repúblicas federadas de Yugoslavia, el país se volvió independiente el 3 de junio de 2006. Señoras, señores, aquí es donde ponemos un término a esta edición. Gracias por seguirnos. Hasta la próxima edición.